Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos. Les saluda el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación para este lunes 2 de septiembre, comienzo de semana, y comenzamos con una frase bien bonita. De nuestros miedos y dudas nacen nuestro coraje y deseo de luchar por lo que creemos. Entonces, mis hermanos, abramos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos va a decir Jesús hoy a través de su palabra. Primera lectura. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues, si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con Él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con Él. Consuélense pues unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen. Porque los falsos dioses son apariencia, ha sido el Señor quien hizo el cielo. Cantemos al Señor con alegría. Alégrese los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. Cantemos al Señor con alegría. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Cantemos al Señor con alegría. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías,
sino a una viuda que vivía en Serepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en el Evangelio de hoy, Lucas nos da su relato de las primeras palabras del ministerio público de Jesús. Jesús está en la sinagoga de su ciudad natal y lee en voz alta a la congregación del profeta Isaías. Luego declara que la profecía de Isaías se ha cumplido en ese momento. La gente que escuchaba estaba asombrada, pero desconfiada. Preguntan, ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo puede hacer tal afirmación? ¿Cómo podemos creerle? Pablo también se encuentra con desconfiados y preocupados en su ministerio. Lo escuchamos en la primera lectura de hoy a los tesalonicenses. Hay algunos en Tesalónica que dudan de los aspectos de las buenas nuevas predicadas por Pablo. Se preguntaban sobre aquellos que han quedado dormidos, o sea, los que se habían muerto antes del inminente regreso de Cristo. ¿Qué sería de ellos? ¿Cómo pueden seguir teniendo esperanza? Pero Pablo les asegura que los muertos en Cristo resucitarán primero y que todos siempre estaremos con el Señor. Como en la época de Jesús y San Pablo, hay quienes dudan de las afirmaciones religiosas y su escepticismo es afirmado por nuestra cultura secular cada vez más. Lamentablemente, pueden cuestionar nuestra fe y nuestra razón para seguir creyendo. Nosotros también podemos ser desconfiados a veces y experimentar dudas sobre nuestras creencias. Hay momentos en este caminar de fe en los cuales nos llegan dudas, hermanos, y hasta sentimos que no creemos completamente. Llega la desconfianza, como le sucedía a los hermanos en las lecturas de hoy. Humanamente esto es normal, pero esa duda nos puede llevar a afirmar nuestra fe. ¿Cómo? Mientras vamos orando, vamos entendiendo el plan que Dios tiene para nosotros. La oración es sumamente importante en esos momentos de duda. Acercarte a Dios. También los sacramentos como la confesión, la Eucaristía. La lectura de la palabra nos ayuda a acercarnos a Dios, a entender en esos momentos en que tenemos dudas o desconfianza. Mis hermanos, en esos momentos de dudas, no nos desanimemos. Hagamos lo que nos corresponde hacer, seguir hacia adelante, orando y buscando apoyo también en nuestra comunidad, en nuestros hermanos de fe. Los momentos de duda, si le contamos quizá a algún hermano lo que nos está pasando, Él nos va a entender y nos va a dar ánimo, porque Él va a ver la situación de nosotros desde afuera, con otra visión, y Dios lo va a inspirar para que nos ayude. Pablo daba el ejemplo en la primera lectura de hoy, de las personas que habían muerto antes de la venida de Jesús. Fíjense que Él les da ánimo a esa comunidad y les dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con Él. Son palabras de esperanza las de Pablo, que te pueden ayudar en un momento, hermano, de tristeza, que hayas perdido algún ser querido. La palabra de Dios también nos ayuda a disipar nuestras dudas en la fe. Por lo tanto, es útil recordar por qué creemos y por qué seguimos practicando nuestra fe. No es solo hábito o rutina, costumbre familiar o obligación social. Es más que eso, hermanos. Creemos porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros, así como citó Jesús en Isaías, así como estaba sobre Jesús, también está sobre nosotros, porque hemos sido también ungidos por el Espíritu Santo de Cristo a través de los sacramentos. Inspirados por su Espíritu, participamos en sus obras de misericordia también, al servicio de los pobres, de los oprimidos y de otros necesitados.
unidos con Él, hermanos, con toda su iglesia. Confiamos en que siempre estaremos junto a Él en esta vida y después de la muerte. Por lo tanto, somos personas de esperanza y nos podemos consolar unos a otros con nuestra fe, como lo hicieron Pablo y los primeros miembros de la iglesia cuando llegan las dudas o el temor a nuestras vidas. Por eso creemos, por eso vamos caminando en la fe, aunque a veces nos lleguen dudas. Esto hay que experimentarlo y se lo podemos decir a otros hermanos que no creen también. Ven con nosotros y experimentarás a través de esas dudas que nos llegan a veces una fe firme que nos va a llevar a acercarnos a Jesús cada día. Invitemos a quienes quieran entender nuestra fe a participar con nosotros en la liturgia y en la vida de la iglesia, para que ellos también puedan conocer y confiar en Cristo. Y si nos rechazan, no tengamos miedo, sigamos hacia adelante orando por ellos y esperando que el Espíritu del Señor haga el resto, porque todos en algunas áreas de nuestra vida dudamos o en algún momento nos pasa que la duda y el temor nos atacan. Entonces, mis hermanos, hoy deberíamos pensar y meditar y preguntarnos a nosotros mismos, en este momento, ¿en qué áreas de mi vida tengo dudas? ¿Dónde tambalea mi fe? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este día una vez más y te damos gracias, Señor, por el don de la fe, por el regalo de la fe. Te pedimos cada día, Señor, que podamos fortalecerla, que cuando lleguen esos momentos de duda que humanamente a veces nos pasan, de temor por alguna situación en que no tenemos el control o que sentimos que no vamos a poder salir de ella, que Señor, que podamos tener la valentía de acudir a tu palabra, de acudir a la oración, a los sacramentos, para que nuestra fe se fortalezca, que podamos acudir a algún hermano en la fe y que esa conversación nos ayude, Señor, a creer y a disipar esas dudas que nos llegan. Y te lo pedimos, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un lunes bendecido. Recuerda que siempre oro por ti. Por favor, ora tú por mí y por mi familia y que Dios siempre te bendiga abundantemente. Y no dudes, mi hermano, que de nuestros miedos y dudas nacen nuestro coraje y deseo de luchar por lo que creemos.